El auditorio de la vieja escuela estaba en silencio, salvo por el sonido de las teclas del piano. Sarah Mitchell estaba sentada al piano de cola en el centro del escenario. Sus dedos se movían rápidamente sobre las teclas blancas y negras. La música llenaba el espacio vacío con hermosos sonidos. Llevaba 2 horas practicando, pero no estaba cansada. La música era su vida. Era su don. Sabía que era mejor que todos en la preparatoria Jefferson. Sarah tenía 17 años. Tenía el pelo largo y castaño que siempre mantenía arreglado. Su ropa era cara. Sus padres tenían dinero y se aseguraban de que todos lo supieran. Pagaban las mejores clases de piano. Le compraban las mejores partituras. Incluso donaban dinero a la escuela para que Sarah pudiera usar el auditorio cuando quisiera. Las pesadas puertas del fondo del auditorio se abrieron. Jake Thompson entró. Era el novio de Sarah. Jake era alto y rubio. Jugaba baloncesto en el equipo de la escuela. Era popular, pero no era tan inteligente como Sarah. Tampoco tenía tanto talento. Sarah lo sabía y se aseguró de que él también lo supiera. ¿Sigues tocando?, preguntó Jake mientras caminaba por el pasillo entre los asientos vacíos. Su voz resonó en la gran sala. Son casi las 8. ¿No crees que deberías irte a casa? Sarah no lo hizo. Dejó de tocar. Terminó la pieza en la que estaba trabajando. Era una canción difícil de un compositor famoso. La había aprendido en solo 3 días. Su profesor de piano decía que los alumnos solían tardar 3 meses en aprenderse la misma pieza. Todavía no necesito irme a casa, dijo Sarah. Se giró en la banqueta del piano para mirar a Jake. No soy como los demás. No necesito dormir tanto. No necesito tanto tiempo para aprender cosas. Soy especial. Jake se sentó en uno de los asientos de terciopelo rojo de la primera fila. Había oído a Sarah hablar así muchas veces. A veces lo incomodaba. Le gustaba Sarah, pero no le gustaba cómo hablaba de los demás. Ella siempre actuaba como si fuera mejor que los demás. Sarah, sabes que eres buena tocando el piano, dijo Jake con cuidado. Pero, quizás podrías ser un poco más amable. Los otros chicos de la clase de música también se esfuerzan mucho. Sarah se rió. No era una risa agradable. Era el tipo de risa que hacía que la gente se sintiera pequeña y estúpida. Agradable, dijo Jake, ser amable es. Para la gente que no es lo suficientemente buena como para decir la verdad. Soy la mejor pianista de esta escuela. Probablemente soy la mejor pianista de todo el pueblo. ¿Por qué debería fingir que no lo soy? Se levantó del banco del piano y caminó hasta el borde del escenario. Miró a Jake con una sonrisa que no era amistosa. ¿Sabes qué? Sarah continuó. Apuesto a que nadie en toda esta escuela podría tocar mejor que yo. Nadie. Ni el profesor de música, ni los otros estudiantes, ni nadie. Jake se removió en su asiento. Podía ver que Sarah se estaba alterando. Cuando se ponía así, decía cosas crueles. Decía cosas que herían los sentimientos de la gente. Quizás tengas razón, dijo Jake en voz baja. ¿Pero acaso importa? ¿No puedes simplemente estar feliz de ser bueno en algo que amas? ¿Feliz? Sarah rió de nuevo. No solo estoy feliz, Jake. Estoy orgullosa. Hay una diferencia. Cuando eres tan bueno como yo, deberías estar orgulloso. Deberías dejar que la gente... No. Al fondo del auditorio, cerca de las puertas, alguien trabajaba en silencio. Miguel Santos empujaba su cubo de trapeador por el suelo. Limpiaba la escuela todas las noches después de que los estudiantes se fueran a casa. Llevaba 3 años limpiando la preparatoria Jefferson. Conocía todos los sonidos del edificio. Sabía cuándo se encendía y apagaba la calefacción. Sabía cuándo las tuberías viejas hacían ruido, y él conocía el sonido de Sarah Mitchell tocando el piano. Miguel tenía 52 años. Su cabello ya era casi canoso. Tenía las manos ásperas por años de trabajo de limpieza.
Vestía un uniforme azul oscuro con su nombre bordado en el bolsillo delantero. La mayoría de los estudiantes no lo notaban. Solo era el conserje. Era solo una parte del edificio, como las sillas y las paredes. Pero Miguel se fijaba en todo. Se fijaba en Sara practicando en el auditorio casi todas las noches. Se fijaba en su forma de tocar. Era buena, muy buena. Sus dedos eran rápidos y precisos. Casi nunca cometía errores, pero faltaba algo en su música. Miguel podía oírlo aunque nunca lo dijera. Sara seguía hablando con Jaque. Su voz se hacía cada vez más fuerte. «¿Quieres saber lo buena que soy?», dijo. «Te diré exactamente lo buena que soy. Te propongo un trato, Jaque. Si alguien en esta escuela toca el piano mejor que yo, dejo el programa de música de tu padre, lo dejo. Nunca volveré a tocar un piano». El padre de Jaque era profesor de música en la preparatoria Jefferson. El señor Thompson llevaba 20 años enseñando música. Era un buen profesor y paciente con todos sus alumnos. Pero Jaque sabía que Sara probablemente tenía razón. Probablemente era la mejor pianista de la escuela. «Sara, eso no es justo», Jaque dijo. «Has estado tomando clases desde que tenías 5 años. La mayoría de los demás alumnos empezaron a aprender en la preparatoria». «La vida no es justo», respondió Sara. «Hay gente que nace con talento y gente que no. Algunas personas trabajan para desarrollar sus dones, y otras pierden el tiempo. No voy a disculparme por ser mejor que otras personas». Regresó al piano y se sentó de nuevo. Empezó a tocar otra pieza difícil. Esta era aún más difícil que la primera. Sus dedos se movían como si bailaran sobre las teclas. La música era rápida y complicada, pero Sara la tocó a la perfección. Miguel continuó fregando el suelo cerca del fondo del auditorio. Escuchó tocar a Sara. La había escuchado practicar cientos de veces en los últimos 3 años. Esta noche, como todas las noches, podía percibir la destreza en su forma de tocar. Pero también podía percibir algo más. Podía percibir ira. Podía percibir orgullo. Podía percibir a un joven que nunca había aprendido que ser bueno en algo no era lo mismo que ser mejor que los demás. Sara terminó la pieza y se volvió hacia Jaque. Allí le dijo: «Encuéntrame una persona en esta escuela que pueda tocar así. Solo una persona. Si tú no puedes, entonces tienes que admitir que tengo razón. Soy el mejor y todos los demás solo fingen ser músicos». Jaque miró el auditorio vacío. Miró las filas de asientos. Miró el escenario donde Sara estaba sentada al piano como una reina en su trono. Miró a Miguel, que seguía limpiando el suelo en silencio. «De acuerdo», dijo Jaque finalmente. «Quizás tengas razón. Tal vez nadie en la escuela pueda tocar mejor que tú». Sara sonrió. Había ganado de nuevo, como siempre. Pero ni Sara ni Jaque notaron que Miguel había dejado de trapear. No lo vieron mirando el piano. No vieron la expresión de su rostro mientras escuchaba el desafío de Sara. Miguel había estado callado durante 3 años. Había sido invisible. Solo había sido el conserje. Pero esta noche, algo era diferente. Miguel apoyó su trapeador contra la pared. El mango hizo un suave sonido al tocar el concreto pintado. Sara y Jaque no lo oyeron. Sara seguía sentada al piano con aspecto muy satisfecho de sí misma. Jaque miraba su teléfono, probablemente mirando la hora de nuevo. Miguel caminó lentamente hacia el frente del auditorio. Sus botas de trabajo hacían un ruido suave sobre el piso limpio. Cada paso parecía más fuerte que el anterior en la habitación silenciosa. Había recorrido este mismo camino miles de veces durante los últimos 3 años. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, algo dentro de él se agitaba. Algo que había guardado sepultado durante mucho tiempo. Sara lo vio primero. Vio a un hombre con uniforme azul de conserje caminando por el pasillo entre los asientos. Lo había visto antes, por supuesto. Limpiaba la escuela todas las noches, pero nunca lo había mirado. Para Sara,
Solo era un detalle secundario, como los muebles o las luces del techo. Disculpe, gritó Sara. Su voz tenía ese tono que usaba al hablar con personas que consideraba inferiores. Estamos teniendo una conversación privada. ¿Podría limpiar en otro lugar? Miguel no dejó de caminar. No miró a Sara cuando ella le habló. Simplemente siguió avanzando hacia el escenario, paso a paso. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían una mirada que no había estado allí en años. Era la mirada de alguien que recordaba quién solía ser. Jake levantó la vista de su teléfono. Vio a Miguel caminando hacia ellos y se sintió avergonzado. Su padre le había enseñado a ser respetuoso con todos los empleados de la escuela. El señor Thompson siempre decía que todos los que trabajaban en la escuela eran importantes, desde el director hasta quienes servían el almuerzo y los conserjes que mantenían todo limpio. «Hola, señor Santos», dijo Jake cortésmente. «¿Cómo está esta noche?» Miguel asintió a Jake, pero siguió sin hablar. Llegó al frente del auditorio y empezó a subir las escaleras hacia el escenario. Sara lo observaba con creciente fastidio. ¿Qué hacía este hombre? ¿Por qué subía al escenario donde estaba su piano? «¿Qué hace?», preguntó Sara. Su voz era más aguda. «Este es el escenario. No necesita limpiar aquí ahora mismo. Estamos usando este espacio». Miguel finalmente se detuvo. Estaba parado a unos 3 metros del banco del piano donde estaba sentada Sara. Por primera vez en 3 años, miró directamente a un estudiante. Miró a Sara con ojos amables, pero también muy serios. «Escuché lo que dijiste». Miguel habló en voz baja. Su voz tenía acento, pero su inglés era claro. «Dijiste, nadie en esta escuela toca mejor que tú». Sara parpadeó sorprendida. El conserje le estaba hablando. No solo eso, sino que había estado escuchando su conversación con Jake. Se sintió molesta y un poco enfadada. ¿Quién se creía que era este hombre? «Sí, eso dije», respondió Sara con frialdad. «Y es verdad. Soy la mejor pianista de esta escuela. ¿Qué tiene eso que ver contigo?» Miguel no respondió de inmediato. Miró el piano de cola en el centro del escenario. Era un instrumento hermoso, negro y brillante. La escuela había gastado mucho dinero en él. Miguel recordaba el día que lo entregaron. Había ayudado a los repartidores a llevarlo al auditorio. Los había visto colocarlo perfectamente en el escenario. «¿Puedo?», preguntó Miguel, señalando el piano. Sara lo miró con incredulidad. ¿Ese conserje le pedía tocar su piano? ¿El piano que usaba para practicar? ¿El piano que sus padres habían ayudado a comprar con sus donaciones a la escuela? «¿Quieres tocar el piano?», preguntó Sara. Empezó a reír, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que la gente suelta cuando piensa que algo es ridículo. «Eres el conserje. ¿Sabes tocar el piano?». Jake se sintió incómodo. Podía ver que Sara estaba a punto de ser cruel con el señor Santos. A Jake siempre le había caído bien el conserje. El señor Santos era tranquilo y educado. Trabajaba duro y nunca molestaba a nadie. Jake no quería ver a Sara herir sus sentimientos. «Sara», dijo Jake en voz baja, «quizás deberíamos dejarlo intentarlo. ¿Qué daño podría causar?». Sara se giró para mirar a Jake con asombro. «¿Qué daño podría causar?». «Jake, este piano es muy caro. No es un juguete. La gente no puede subir aquí y tocar las teclas sin más». Miguel esperó pacientemente mientras Sara y Jake hablaban. No dejaba de mirar el piano. Tenía las manos colgando a los costados, pero Sara notó algo extraño. Sus dedos se movían ligeramente, como si presionaran teclas invisibles. Fue un movimiento tan pequeño que casi lo pasó por alto. «Mira», dijo Sara, volviéndose hacia Miguel. «Estoy segura de que eres un buen hombre. Haces un buen trabajo manteniendo la escuela limpia. Pero tocar el piano no es como fregar pisos. Se necesitan años de práctica. Se necesita talento. No puedes simplemente sentarte y tocar».
Miguel asintió lentamente. Tienes razón, dijo. Sí que se necesitan años de práctica. Se necesita talento. Sara sonrió, pensando que había ganado. Exactamente. Entonces, entiendes por qué no puedo dejarte tocar el piano. Pero Miguel continuó. También dijiste que si alguien en esta escuela tocaba mejor que tú, dejarías el programa de música. La sonrisa de Sara se desvaneció. Había dicho que le había lanzado ese reto a Jaque, pero nunca esperó que alguien intentara aceptarlo, especialmente el conserje. Eso es diferente, dijo Sara. Estaba hablando de estudiantes, otros estudiantes del programa de música. ¿Dijiste a alguien en esta escuela? Miguel respondió con suavidad. Trabajo en esta escuela. Soy parte de esta escuela. Jaque observaba la conversación con creciente interés. Nunca había oído al señor Santos hablar tanto. Normalmente, el conserje solo asentía y seguía con su trabajo. Pero esta noche, parecía diferente. Había algo seguro en su forma de hablar, algo que le hizo pensar a Jaque que tal vez el señor Santos no era un conserje común y corriente. Sara se sintió atrapada. Había lanzado un reto público y ahora alguien intentaba aceptarlo. No podía echarse atrás sin hacer el ridículo. Pero tampoco podía creer que ese hombre con uniforme de conserje pudiera tocar el piano mejor que ella. Bien, dijo Sara finalmente. Se levantó del piano con un suspiro de fastidio. Adelante, intenta tocar, pero cuando te avergüences, no quiero oír quejas. Miguel caminó lentamente hacia el piano. Sara se apartó, pero no se alejó. Quería estar lo suficientemente cerca para verle la cara cuando se diera cuenta de que no podía tocar. Quería estar allí cuando se rindiera y admitiera que tenía razón. Miguel llegó al banco del piano y lo miró un momento. Estaba a la altura correcta. Alguien lo había ajustado recientemente, probablemente Sara antes de su sesión de práctica. Se sentó con cuidado y miró las teclas. Había 88 teclas en este piano. 52 teclas blancas y 36 teclas negras. Miguel las conocía todas. Jaque se inclinó hacia adelante en su asiento. Ahora tenía curiosidad. ¿Qué pasaría cuando el señor Santos intentara tocar? ¿Pulsaría teclas al azar y haría ruido? ¿Sabría canciones sencillas como Feliz cumpleaños o Estrellita? Sara se quedó de pie con los brazos cruzados, esperando. Estaba segura de que esto terminaría rápidamente. El conserje presionaba algunas teclas, se daba cuenta de que no podía tocar y se disculpaba por hacerle perder el tiempo. Entonces podía volver a practicar. Y Jaque tenía que admitir que realmente era la mejor. Miguel colocó las manos sobre las teclas. Sus dedos estaban colocados con cuidado, como alguien que sabía lo que hacía. Sara lo notó y sintió una pequeña duda, pero fue solo por un segundo. Mucha gente sabía cómo colocar las manos en un piano. Eso no significaba que realmente supieran tocar. Miguel cerró los ojos por un momento. En el silencio del auditorio, todos pudieron oírlo respirar lenta y profundamente. Cuando volvió a abrir los ojos, algo había cambiado en su rostro. La mirada cansada había desaparecido. La mirada invisible había desaparecido. Por primera vez en 3 años, Miguel Santos parecía alguien que pertenecía a un escenario. Presionó la primera tecla. La primera nota llenó el auditorio como una gota de agua en un estanque tranquilo. Fue J. Solo una nota, pero era perfecta. El sonido era claro y puro. Se quedó suspendido en el aire el tiempo justo antes de que Miguel pulsara la segunda tecla. Sara sintió un ligero nudo en el estómago. Ese no era el sonido de alguien que no supiera tocar el piano. Era el sonido de alguien que entendía el instrumento, pero apartó la sensación. Una buena nota no significaba nada. Cualquiera podía pulsar una tecla y hacer que sonara bien. Miguel siguió tocando. La segunda nota se unió a la primera. Luego vinieron una tercera y una cuarta. Eran notas sencillas, tocadas lenta y cuidadosamente. Pero había algo en la forma en que Miguel las tocaba que las hacía sonar diferentes de lo que Sara esperaba.
Cada nota parecía tener un significado. Cada nota parecía elegida con un propósito. Jake se inclinó hacia adelante en su asiento. Nunca había oído al señor Santos decir más de unas pocas palabras a la vez. Ciertamente, nunca lo había visto hacer nada más que limpiar la escuela. Pero ahora, al ver al conserje sentado al piano, Jake empezaba a pensar que no conocía en absoluto al señor Santos. La melodía que Miguel tocaba era sencilla al principio. Sonaba como una canción que alguien tararearía mientras trabajaba. Pero a medida que avanzaba, la música se fue complicando. Su mano izquierda empezó a tocar notas graves que apoyaban la melodía. Su mano derecha empezó a añadir pequeños adornos a la melodía principal. La sencilla canción se estaba convirtiendo en algo hermoso. Sara reconoció lo que estaba tocando. Era una pieza clásica, pero no una de esas piezas llamativas y rápidas que a ella le gustaba tocar. Era algo más antiguo, más suave. Era el tipo de música que contaba una historia en lugar de presumir de habilidad técnica. Sara había aprendido esta pieza hacía 2 años, pero nunca la había tocado como Miguel la tocaba ahora. Los dedos de Miguel parecían saber exactamente dónde ir en el teclado. No bajó la vista hacia las teclas. No dudó ni tropezó. Sus manos se movían suavemente de un acorde a otro, como si llevaran años tocando la canción. El sonido que salía del piano no era solo música. Era como escuchar a alguien hablar en un idioma que todos podían entender, incluso si nunca lo habían oído. Las notas parecían pintar imágenes en el aire. Parecían contar historias de lugares lejanos y tiempos pasados. Sara sintió que su confianza empezaba a resquebrajarse. Esto no era para nada lo que esperaba. Había esperado que el conserje se avergonzara. Había esperado que tocara mal y luego se rindiera. Pero Miguel no tocaba mal. No se avergonzaba. Tocaba maravillosamente. La pieza que Miguel había elegido duraba unos 7 minutos. Sara lo sabía porque ya la había cronometrado antes. Pero cuando Miguel la tocó, el tiempo pareció transcurrir de otra manera. La música fluía como un río que arrastraba a todos los que la escuchaban. Jake se encontró conteniendo la respiración, temiendo que cualquier sonido rompiera el hechizo. Mientras Miguel seguía tocando, su cuerpo empezó a moverse al ritmo de la música. Sus hombros se balanceaban ligeramente al ritmo. Inclinaba la cabeza hacia el piano como si estuviera conversando tranquilamente con las teclas. Esta no era la forma rígida y formal con la que Sara había aprendido a sentarse al piano. Era la forma de tocar cuando la música formaba parte de él. Sara observó las manos de Miguel con más atención. Buscaba errores. Buscaba señales de que no era tan bueno como parecía. Pero, en cambio, vio algo que la dejó helada. La técnica de Miguel era impecable. Más que eso, no requería esfuerzo. No se esforzaba por tocar esta pieza difícil. La tocaba con la naturalidad de respirar. La música comenzó a crecer hacia la parte más desafiante. Sara conocía bien esta sección. Requería que el intérprete usara ambas manos de maneras completamente diferentes al mismo tiempo. La mano izquierda tenía que tocar una línea de base constante y continua, mientras que la derecha tocaba una melodía que saltaba por todo el teclado. Era el tipo de pasaje que a los estudiantes les llevaba meses dominar. Sara esperaba que Miguel tropezara. Esperaba que bajara el ritmo o cometiera un error. Pero él tocaba la sección difícil como si fuera fácil. Su mano izquierda mantenía la línea de base firme y firme. Su mano derecha bailaba a través de la melodía sin perder una sola nota. Las dos partes se encajaban a la perfección, creando una armonía que llenaba cada rincón del auditorio. Jake nunca había escuchado música de piano así. Cuando Sara tocaba, la música era impresionante. Era rápida y compleja, y demostraba su habilidad. Pero cuando Miguel tocaba, la música era algo completamente distinto. Era como escuchar hablar al corazón de alguien. Era como escuchar al piano contar secretos que había guardado durante años. Sara sintió algo que nunca antes había sentido mientras escuchaba a alguien tocar el piano. Se sintió pequeña. No pequeña en el mal sentido,
sino pequeña como se siente una persona cuando mira las estrellas en una noche despejada. Estaba oyendo algo más grande que ella misma. Estaba escuchando algo que le recordaba por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Miguel llegó al final de la pieza. Las notas finales eran suaves y delicadas como un susurro. Parecían flotar en el aire durante un largo rato antes de desvanecerse por completo. Cuando la música se detuvo, el auditorio se sintió diferente. Parecía un lugar donde algo importante había sucedido. Durante varios segundos, nadie se movió. Nadie habló. El silencio se sentía sagrado, como el instante después de una oración. Jake seguía mirando a Miguel con asombro. Sara seguía de pie junto al piano, pero ya no tenía los brazos cruzados. Tenía la boca ligeramente abierta, como si hubiera estado a punto de decir algo, pero hubiera olvidado qué era. Miguel se sentó en silencio en el banco del piano, con las manos apoyadas en el regazo. La expresión de su rostro era pacífica, pero también triste. Era la mirada de alguien que acababa de recordar algo hermoso que había perdido hacía mucho tiempo. Finalmente, Jake rompió el silencio. «Señor Santos», dijo en voz baja, «eso fue increíble. ¿Dónde aprendiste a tocar así?» Miguel se giró para mirar a Jake, pero no respondió la pregunta de inmediato. Sus ojos parecían estar mirando algo lejano, algo que solo él podía ver. Sara seguía mirando a Miguel. Su mente daba vueltas, tratando de comprender lo que acababa de pasar. El conserje acababa de tocar el piano mejor que ella, mejor que nadie a quien hubiera oído tocar en persona. Era imposible. No tenía sentido. La gente que tocaba así no trabajaba como conserje en institutos. La gente que tocaba así era famosa. Tocaban en salas de conciertos. Grababan. Salían en televisión. Pero Miguel era solo Miguel. Vestía un uniforme azul con su nombre bordado en el bolsillo. Fregaba suelos, vaciaba cubos de basura y arreglaba escritorios rotos. No era nadie especial. Era invisible. Solo que ahora Sara podía ver que no era invisible en absoluto. Simplemente lo había estado mirando mal. Miguel se levantó lentamente del banco del piano. Miró a Sara un instante y ella vio algo en sus ojos que nunca antes había notado. Era amabilidad, pero también conocimiento. Era la mirada de alguien que entendía cosas que Sara apenas empezaba a aprender. «Gracias por dejarme tocar», dijo Miguel cortésmente. Su voz volvió a ser tranquila, como siempre. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Empezó a alejarse del piano, de vuelta a su trapeador y cubo al fondo del auditorio. Pero Sara encontró la voz. «Espera», gritó. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Resonó en la gran sala. Miguel se detuvo y se giró para mirarla. Sara abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo que sentía? ¿Cómo podía formular las preguntas que le daban vueltas en la cabeza? Por fin, logró hablar. «¿Cómo?», susurró. No fue una pregunta completa, pero Miguel entendió lo que le preguntaba. Miguel miró a Sara un largo instante. Pudo ver la confusión en sus ojos. Pudo ver que su mundo acababa de dar un vuelco. Durante 3 años, había visto a esta joven practicar en el auditorio. La había escuchado tocar. Había escuchado su talento, pero también su orgullo. Esa noche, algo había cambiado. Esa noche, ella hacía una pregunta real en lugar de afirmar lo buena que era. «¿Cómo?», repitió Miguel en voz baja. «¿Cómo aprendí a tocar?», asintió Sara. No podía confiar en que su voz dijera más que esa palabra. Miguel regresó al piano, pero en lugar de sentarse en la banqueta, se paró junto a él y apoyó una mano suavemente sobre la lisa superficie negra. «Aprendí igual que tú», dijo. «Empecé de muy joven. Tomé clases. Practiqué todos los días. Estudié con buenos maestros». «¿Pero dónde?», preguntó Sara. Su voz era más fuerte ahora, aunque seguía baja. «¿Dónde estudiaste?», preguntó. «Nunca te había visto tocar. No sabía que pudieras».
Su voz se fue apagando. No supo cómo terminar la frase. Miguel sonrió con tristeza. Hay muchas cosas de las personas que no vemos, dijo. Creemos saber quién es alguien porque vemos lo que hace a diario. Pero las personas son mucho más que sus trabajos. Son mucho más que su ropa o su lugar de trabajo. Jaque escuchaba atentamente la conversación. Empezaba a comprender que había toda una historia aquí que desconocía. El señor Santos no era solo el conserje. Era alguien con un pasado, alguien con talentos que no tenían nada que ver con limpiar pisos. ¿Jugarás a otra cosa?, preguntó Jaque. Por favor. Miguel miró a Jaque y luego a Sara. ¿Quieres que juegue a otra cosa? Sara dudó. Una parte de ella quería decir que no. Otra parte quería que Miguel volviera a su trapeador y su cubo para que ella pudiera fingir que esto nunca había sucedido. Si jugaba más, tendría que afrontar la verdad de que alguien a quien nunca había notado, alguien a quien creía inferior, mejor músico que ella. Pero una parte importante de ella necesitaba escuchar más. Necesitaba comprender la profundidad del talento de Miguel. Necesitaba saber si lo que acababa de escuchar era real. Sí, dijo en voz baja. Toca otra cosa, por favor. Miguel asintió y volvió a sentarse al piano. Esta vez no cerró los ojos. Miró directamente a Sara mientras colocaba las manos sobre las teclas. Esta pieza, dijo, es de Chopin. Se llama Nocturno. ¿Sabes qué significa esa palabra? Sara negó con la cabeza. Significa música nocturna, explicó Miguel. Música para la oscuridad. Música para momentos de tranquilidad en los que la gente reflexiona sobre sus vidas. Empezó a tocar. Esta pieza era completamente diferente a la primera. Si la primera pieza había sido suave y fluida, esta era profunda y misteriosa. La melodía parecía provenir de algún lugar muy por debajo de la superficie del piano. Era el tipo de música que hacía que los oyentes sintieran como si estuvieran explorando sus propias almas. El toque de Miguel en las teclas era aún más suave ahora. Algunas notas eran tan suaves que casi parecían susurros. Otras eran más fuertes, como voces que llamaban en la oscuridad. Su mano izquierda tocaba acordes que apoyaban la melodía, pero no eran acordes simples. Eran complejos y ricos, llenos de notas que creaban colores que Sara nunca antes había escuchado. Mientras Miguel tocaba, Sara comenzó a darse cuenta de algo que la asustaba. Llevaba 12 años tocando el piano. Había ganado concursos. Había impresionado a profesores y público, pero nunca había logrado que el piano sonara como Miguel lo hacía sonar en ese momento. Nunca había logrado que el instrumento pareciera una música tan hermosa, tan conmovedora, tan viva. El nocturno continuó, y Miguel comenzó a añadir sus propias interpretaciones a la pieza. Tocó algunas secciones más rápido de lo que estaban escritas, otras más lento. Hizo algunas notas más fuertes y otras más suaves de lo que el compositor había indicado, pero cada cambio parecía perfecto. Cada variación parecía embellecer la música, no menos. Sara observó cómo sus dedos se movían sobre las teclas. Observó cómo usaba todo su cuerpo para tocar, no solo las manos. Sus brazos se movían como los de un bailarín. Sus hombros subían y bajaban con la música. Incluso su respiración parecía formar parte de la interpretación. Esto es imposible, susurró Sara. Pero en realidad no le hablaba a nadie. Solo intentaba comprender lo que veía y oía. Sin embargo, Miguel la oyó. Sin dejar de tocar, la miró de nuevo. Nada es imposible, dijo, y su voz se impuso a la música. Pero algunas cosas están ocultas. Algunas cosas esperan el momento oportuno para ser reveladas. Pasó suavemente del Chopin Naka a otra pieza. Sara también la reconoció. Era una pieza de Bach, uno de los compositores más difíciles de interpretar bien. La música de Bach requería una precisión absoluta. Cada nota tenía que ser perfecta. Cada ritmo tenía que ser exacto. No había margen de error, ni lugar para esconder errores. Miguel tocó la pieza de Bach a la perfección.
Pero más que eso, la hizo sonar sin esfuerzo. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, interpretando pasajes con los que Sara había luchado durante meses. Las secuencias complejas que requerían horas de práctica le salían con naturalidad. Las armonías intrincadas que requerían la concentración de Sara parecían fluir de sus manos como agua. Jaque había dejado de pensar en el tiempo. Había dejado de pensar en la tarea, el entrenamiento de baloncesto o cualquier otra cosa que le hubiera parecido importante una hora antes. Todo lo que podía hacer era escuchar esta música que no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Sintió que presenciaba algo mágico, algo que la mayoría de la gente nunca llega a ver. La pieza de Bach terminó, pero Miguel no dejó de tocar. Inmediatamente pasó a otra cosa, algo que Sara no reconoció. Esta pieza no era clásica. Era algo más moderno, pero aún así complejo y hermoso. La melodía era evocadora y triste, pero también esperanzadora. ¿Qué es esto?, preguntó Sara. Esto es algo que escribí. Miguel dijo, tocando todavía hace muchos años, en otro lugar, en otra vida. Sara sintió que le flaqueaban las rodillas. Miguel no solo tocaba música clásica que había aprendido. Estaba tocando sus propias composiciones. Era compositor además de intérprete. La profundidad de su talento se le estaba haciendo evidente, y era abrumador. La pieza original de Miguel era hermosa. Contaba una historia sin palabras. Sara podía percibir el anhelo en la música. Podía percibir la pérdida. Podía percibir la esperanza, el miedo y el amor, todo mezclado. Era el tipo de música que podía hacer llorar a la gente, no porque fuera triste, sino porque era tan honesta y verdadera. Mientras Miguel tocaba su propia composición, Sara comenzó a comprender algo sobre la música que nunca antes había entendido. La música no se trataba solo de tocar las notas correctas en el momento adecuado. No se trataba solo de ser rápido, preciso o técnicamente impresionante. La música se trataba de comunicación. Se trataba de compartir sentimientos demasiado profundos para expresarlos con palabras. Se trataba de conectar con el corazón de los demás. Sara llevaba 12 años tocando el piano, pero ahora se daba cuenta de que nunca había hecho música de verdad. Había estado haciendo ejercicios. Había estado mostrando sus habilidades, pero nunca había usado el piano para decir algo importante. Nunca lo había usado para tocar el alma de otra persona. Miguel terminó su composición e inmediatamente comenzó otra pieza. Esta era más ligera, más juguetona. Sonaba como niños riendo, como la luz del sol sobre el agua, como el primer día de primavera. Sus dedos danzaban sobre las teclas con alegría y energía. La música llenó el auditorio de calidez y luz. Sara se encontró sonriendo por primera vez en toda la noche. No la sonrisa orgullosa y superior que solía tener, sino una sonrisa real de puro placer. La música la hacía feliz de una manera que había olvidado que era posible. Miguel tocó durante casi una hora. Pasaba de una pieza a otra sin pausa, creando un flujo continuo de música que abarcaba desde obras maestras clásicas hasta sus propias obras originales. Algunas piezas eran suaves y contemplativas. Otras, audaces y enérgicas. Todas se interpretaban con la misma increíble destreza y profunda comprensión. Finalmente, Miguel tocó una última pieza. Era suave y apacible, como una canción de cuna. Las notas finales se desvanecieron lentamente, dejando el auditorio en completo silencio. Miguel permaneció sentado tranquilamente al piano un momento, con las manos apoyadas en el regazo. Luego se levantó y miró a Sara y a Jaque. «Gracias por escuchar», dijo simplemente. El auditorio quedó en completo silencio. Sara y Jaque permanecieron sentados en un silencio atónito, todavía intentando procesar lo que acababan de experimentar. Miguel comenzó a alejarse del piano, pero esta vez Sara habló rápidamente. «Por favor, no te vayas», dijo. Su voz era diferente ahora. La arrogancia había desaparecido. La superioridad había desaparecido.
Sonaba como una joven que acababa de descubrir que el mundo era mucho más grande y misterioso de lo que jamás había imaginado. Por favor, necesito entender. ¿Quién eres realmente? Miguel dejó de caminar. Se giró para encarar a Sara y Jaque. Por un momento, pareció que se marcharía de todos modos. Durante 3 años, había guardado su pasado para sí mismo. Se había conformado con ser invisible, con dejar que la gente pensara que solo era el conserje. Pero algo en la pregunta de Sara, algo en la genuina confusión y curiosidad en su voz lo hizo cambiar de opinión. ¿Quién soy yo? Miguel repitió la pregunta lentamente. Es una pregunta difícil de responder. Caminó de vuelta hacia el escenario, pero en lugar de sentarse al piano, se sentó en el borde. Sus piernas colgaban como las de un niño sentado en un muelle. Por primera vez desde que Jaque lo conocía, el señor Santos parecía relajado. Parecía una persona normal en lugar de un simple empleado de la escuela. Mi nombre completo es Miguel Antonio Santos, comenzó. Tengo 52 años. Nací en un pequeño pueblo de Centroamérica. Mi padre era carpintero. Mi madre limpiaba casas para familias adineradas. Éramos pobres, pero felices. Jaque se inclinó hacia adelante en su asiento. Nunca había oído al señor Santos hablar de su vida personal. Sara se sentó en uno de los asientos del auditorio, con la atención completamente centrada en las palabras de Miguel. Cuando tenía 6 años, continuó Miguel, mi madre consiguió trabajo limpiando la casa de una familia muy adinerada. Tenían una casa preciosa con muchas habitaciones, y en una de ellas había un piano. La mirada de Miguel se distinguía, como si viera algo de hace mucho tiempo. La señora de la casa había tomado clases de piano de pequeña, pero ya no tocaba. El piano simplemente estaba allí, cubierto con un paño, acumulando polvo. Pero cuando mi madre me llevaba a trabajar con ella, a veces me colaba en esa habitación y miraba el piano. Me fascinaba. Nunca había visto nada tan hermoso. Sara intentó imaginar a un Miguel de 6 años mirando a escondidas un piano en la casa de una persona rica. Era difícil imaginarlo en su mundo. Si querías clases de piano, tus padres simplemente te inscribían y pagaban. Nunca había pensado en cómo sería para un niño que quería aprender música pero no tenía dinero. Un día, Miguel dijo, la señora de la casa me pilló en la sala del piano. Pensé que estaba en un buen lío. Pensé que se lo diría a mi madre y que perderíamos el trabajo, pero en cambio me preguntó si quería aprender a tocar. Miguel sonrió al recordarlo. Se llamaba Doña Carmen. Era una mujer mayor, quizá de 70 años. No tenía hijos. Creo que se sentía sola. Se ofreció a enseñarme piano a cambio de que mi madre limpiara su casa gratis un día extra a la semana. Entonces, ¿aprendiste a tocar con esta mujer?, preguntó Jaque. Doña Carmen me enseñó durante 3 años. Miguel asintió. Era una buena profesora, muy paciente. Pero cuando tenía 9 años, le dijo a mi madre que necesitaba clases más avanzadas. Dijo, tenía un talento inusual y no debía desperdiciarlo. Miguel hizo una pausa. Historia. Sara podía ver que estos recuerdos eran a la vez felices y dolorosos para él. Doña Carmen era una mujer adinerada, pero también generosa. Me pagó clases con un profesor de piano de verdad en la capital. Una vez a la semana, mi madre y yo íbamos en autobús a la ciudad. Yo tenía mi clase y luego volvíamos a casa. Nos llevaba todo el día, pero era el día más emocionante de mi semana. Sara sintió una extraña emoción crecer en su pecho. Le tomó un momento darse cuenta de lo que era. Era vergüenza. Siempre se quejaba cuando sus padres la llevaban a clases de piano en su coche caro. Se quejaba de que el trayecto era demasiado largo, aunque solo eran 20 minutos. Miguel había viajado en autobús durante horas solo para recibir una clase a la semana. Estudié con mi profesor, el maestro Rodríguez, durante 6 años, continuó Miguel. Cuando tenía 15 años, me dijo que estaba lista para una audición para el Conservatorio Nacional. Era como una escuela especial de música,
solo para los estudiantes más talentosos del país. ¿Entraste?, preguntó Sara, aunque estaba bastante segura de saber la respuesta. Sí, entré. Fui uno de los únicos 12 estudiantes de piano aceptados ese año. Mi madre lloró cuando recibimos la carta. Doña Carmen dio una fiesta. Incluso mi padre, que nunca había entendido por qué pasaba tanto tiempo con el piano, estaba orgulloso. La voz de Miguel se suavizó al continuar su relato. El conservatorio era como un sueño para mí. Estaba rodeado de otros jóvenes músicos que se tomaban la música tan en serio como yo. Tenía acceso a pianos hermosos todos los días. Estudié con profesores que habían actuado por todo el mundo. Durante 4 años, viví y respiré música. ¿Qué pasó después de graduarte?, preguntó Jaque. Miguel guardó silencio un momento. Sara se dio cuenta de que la historia estaba a punto de dar un giro triste. Después de graduarme del conservatorio, me aceptaron en la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo era el solista de piano más joven que habían contratado. Actué con la orquesta en salas de conciertos por todo mi país y también en países vecinos. Grabé. Di recitales como solista. Durante 8 años, viví la vida que había soñado desde que tenía 6 años. Sara apenas podía creer lo que oía. El hombre al que había descartado como simple conserje había sido un pianista de concierto profesional. Había actuado ante miles de personas. Había grabado grabaciones que la gente compraba y escuchaba. Había sido famoso en su país. No lo entiendo, dijo. Si eras un músico de éxito, ¿qué haces aquí? ¿Por qué trabajas de conserje? La expresión de Miguel se entristeció. A veces la vida cambia de maneras que no podemos controlar, dijo en voz baja. A veces tenemos que dejar atrás lo que más amamos para sobrevivir. Guardó silencio un largo rato, como si decidiera cuanto más de su historia contar. Había problemas en mi país. Finalmente, dijo, problemas políticos. El gobierno se estaba volviendo peligroso para gente como yo. Músicos, artistas, profesores, periodistas, cualquiera que se manifestara en contra del gobierno corría peligro. Sara había oído hablar de problemas políticos en otros países en las noticias. Pero siempre le había parecido lejano e irreal. Nunca había pensado en cómo esos problemas podrían afectar a la gente real, a gente como Miguel. Tuve que irme, dijo Miguel simplemente. Mi esposa y yo tuvimos que dejarlo todo atrás. Nuestra casa, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra vida. Solo podíamos llevar lo que cabía en 2 maletas. ¿Tu esposa?, preguntó Jaque. Está aquí también. El rostro de Miguel se entristeció aún más. Murió 2 años después de que llegáramos a Estados Unidos. De cáncer. No teníamos dinero para una buena atención médica. No teníamos seguro. Para cuando encontramos ayuda, ya era demasiado tarde. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía imaginar perderlo todo así. No podía imaginar tener que empezar de cero en un nuevo país sin nada. Lo siento mucho, susurró. Miguel asintió. Gracias. María era una persona hermosa. Era cantante. Solíamos actuar juntos a veces. Siempre decía que la música era el lenguaje del corazón y que mientras tuviéramos música, nunca estaríamos realmente perdidos. Pero dejaste de tocar, dijo Sara. ¿Por qué? Miguel suspiró. Cuando llegamos a Estados Unidos, intenté continuar mi carrera musical, pero fue muy difícil. Mis títulos del conservatorio no significaban nada aquí. Nadie sabía de mí. Hablaba inglés, pero no muy bien. Hice audiciones para orquestas, pero había muchos músicos excelentes compitiendo por muy pocos puestos, y necesitaba trabajo inmediatamente. Tenía que pagar el alquiler y comprar comida, señaló su uniforme de conserje. Así que acepté el primer trabajo que encontré. Limpiar edificios de oficinas por la noche. Era un trabajo honesto y pagaba lo suficiente para un apartamento pequeño. Me dije a mí mismo que sería temporal.
Me dije a mí mismo que encontraría la manera de volver a la música. Pero nunca lo hiciste, dijo Jaque en voz baja. El tiempo pasa rápido cuando solo intentas sobrevivir, respondió Miguel. 1 año se convirtió en 2 años. 2 años se convirtieron en 5. Después de que María murió, la música se volvió demasiado doloroso para mí. Cada canción me recordaba a ella. Cada piano me recordaba la vida que habíamos perdido. Así que dejé de tocar. Dejé de practicar. Incluso dejé de escuchar música. Sara estaba llorando. Entendía por qué Miguel se veía tan triste cuando tocó su propia composición antes. Entendía por qué había dicho que era de otra vida. ¿Cuánto tiempo hace que no tocas?, preguntó. Esta noche era la primera vez que tocaba un piano en 3 años, dijo Miguel, desde que empecé a trabajar en esta escuela. Las lágrimas de Sara brotaban con más fuerza. Este hombre había renunciado a lo que más amaba en el mundo. Había enterrado su talento porque le dolía demasiado usarlo. Y ella llevaba 3 años sentada en este auditorio, quejándose de sus clases, presumiendo de sus habilidades, sin saber que alguien que entendía la música mucho mejor que ella estaba limpiando el suelo detrás de ella. Sara no podía parar de llorar. Las lágrimas provenían de un lugar profundo en su interior al que nunca antes había accedido. Eran lágrimas de vergüenza, pero también lágrimas de reconocimiento. Por primera vez en su vida, se veía con claridad. Veía lo pequeña y egoísta que había sido. Veía cuánto había dado por sentado. Miguel la observó llorar con ternura. No intentó consolarla ni decirle que parara. Entendía que a veces la gente necesita llorar para aprender y crecer. Jaque también se sentía abrumado, pero de otra manera. Estaba enojado con el mundo que había obligado a alguien como Miguel a renunciar a sus sueños. Estaba enojado por los problemas políticos que obligaron a Miguel a abandonar su país. Estaba enojado por la enfermedad que se llevó a la esposa de Miguel. Pero, sobre todo, estaba enojado consigo mismo por nunca haberse molestado en ver al señor Santos como una persona completa. Lo siento mucho, dijo Sara entre lágrimas. Lo siento mucho por cómo actué esta noche. Lo siento por todas las veces que te ignoré. Lo siento por creerme mejor que tú. Miguel negó con la cabeza suavemente. No necesitas disculparte conmigo, dijo, eres joven. Los jóvenes a veces creen saber más de lo que saben. Yo era igual a tu edad. Pero era tan mala, insistió Sara. Era tan orgullosa y arrogante. Pensaba que, porque tocaba bien el piano, era especial. Creía que era mejor que los demás. Tú eres especial, dijo Miguel en voz baja. Tienes un talento real. Te he escuchado practicar durante 3 años y puedo decirte que tus habilidades técnicas son excelentes. Con la guía adecuada, podrías convertirte en un músico excelente. Sara lo miró sorprendida. Pero tocas mucho mejor que yo. Después de escucharte esta noche, siento que no sé nada de música. Miguel se levantó del borde del escenario y se acercó a Sara. Se sentó junto a ella. ¿Puedo contarte algo sobre música?, preguntó. Sara asintió, secándose los ojos con la manga. La música no es una competencia, dijo Miguel. No se trata de ser mejor que los demás. No se trata de ganar o perder. La música se trata de comunicación. Se trata de compartir emociones y experiencias con otras personas. Se trata de conectar corazones. Hizo una pausa, mirando a Sara con ojos amables pero serios. Cuando toqué esta noche, no intentaba demostrarte que era mejor que tú. Intentaba compartir algo hermoso contigo. Intentaba para recordarme por qué me enamoré de la música en primer lugar. Sara pensó en esto. Se dio cuenta de que cuando tocaba el piano, siempre pensaba en impresionar a la gente. Siempre intentaba demostrar su talento. Nunca había considerado la música como una forma de comunicar sentimientos o conectar con los demás. ¿Cómo se aprende a tocar así?, preguntó. ¿Cómo se hace que el piano suene como si estuviera vivo?, sonrió Miguel. Las habilidades técnicas son solo el principio, dijo,
Cualquiera puede aprender a tocar las teclas correctas en el momento adecuado si practica lo suficiente. Pero para hacer música que llegue al corazón de la gente, hay que estar dispuesto a compartir el propio corazón. Hay que estar dispuesto a ser vulnerable. Vulnerable. Sara no entendía a qué se refería. Cuando toqué para ti esta noche, no me escondía tras la música, explicó Miguel. Ponía mis propios sentimientos en cada nota. Mi tristeza, mi alegría, mis recuerdos, mis esperanzas, todo estaba en la música. Eso es lo que la hacía sonar viva. Eso es lo que la hacía significativa. Sara pensó en su propia forma de tocar. Se dio cuenta de que siempre había intentado tocar a la perfección, pero nunca había plasmado sus verdaderos sentimientos en la música. Tenía miedo de que si mostraba demasiada emoción, pudiera cometer errores. Le preocupaba más sonar impresionante que sonar genuina. No sé si sé cómo hacerlo, admitió. Requiere práctica, dijo Miguel. Al igual que aprender escalas y arpegios requiere práctica, pero en lugar de practicar los dedos, practicas abrir el corazón. Jaque había estado escuchando esta conversación. Estaba fascinado. Empezaba a comprender por qué su padre siempre decía que la música era más que solo entretenimiento. La música podía ser una forma de que las personas se entendieran mejor. Señor Santos, Jaque, dijo, ¿por qué decidiste tocar esta noche? Dijiste que no habías tocado un piano en 3 años. ¿Qué cambió? Miguel guardó silencio un momento, pensando en la pregunta. Durante 3 años, he escuchado a Sara practicar en este auditorio. Dijo, tiene un talento increíble, pero noté que le faltaba algo a su música. Esta noche, al escuchar su desafío, al escuchar cómo hablaba de los demás, me di cuenta de lo que faltaba. ¿Qué faltaba?, preguntó Sara en voz baja. Humildad, respondió Miguel con suavidad. Respeto por los demás. Entender que el talento es un don, no algo que nos hace mejores que los demás. Sara sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza, pero no apartó la mirada de Miguel. Pensé que tal vez si escuchabas tocar a alguien más, a alguien a quien nunca antes habías notado, podría ayudarte a entender que siempre hay más que aprender. Miguel continuó. Siempre hay gente que puede enseñarnos algo si estamos dispuestos a escuchar. Tienes razón, dijo Sara en voz baja. He aprendido más esta noche que en años de lecciones. Miguel se acercó y le dio una suave palmadita en el hombro a Sara. La lección más importante no es sobre música, dijo. Se trata de ver a los demás con claridad. Se trata de tratar a todos con respeto, sin importar su trabajo, su dinero o su origen. Sara asintió, comprendiendo ahora lo ciega que había sido. Pensó en todas las veces que se había cruzado con Miguel en los pasillos sin siquiera reconocerlo. Pensó en la forma en que le había hablado esa misma noche, como si solo fuera un mueble que se interponía en su camino. Quiero ser diferente, dijo. Quiero ser mejor persona. ¿Me ayudas? Miguel pareció sorprendido. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Me enseñarás?, preguntó Sara. No solo piano, sino todo. Tu forma de pensar sobre la música, tu forma de conectar con la gente a través de ella. Quiero aprender lo que tú sabes. Miguel guardó silencio un buen rato. Sara notó que estaba pensando detenidamente en su petición. Si tocaba el ti, tendría que volver a tocar con regularidad, dijo finalmente. Durante 3 años, me he estado escondiendo de la música porque era demasiado dolorosa. Pero esta noche, cuando toqué para ti, recordé algo que había olvidado. ¿Qué recordaste?, preguntó Jaque. Recordé que la música es más fuerte que el dolor, dijo Miguel. Recordé que cuando compartimos cosas hermosas con otras personas, ayuda a sanar el dolor de nuestros propios corazones. Miguel miró a Sara con seriedad. Si acepto enseñarte, no será como las lecciones a las que estás acostumbrado. No solo te ayudaré a aprender a tocar más rápido o con mayor precisión. Te retaré a pensar en la música de maneras completamente nuevas. Te pediré que seas honesto sobre tus sentimientos, incluso cuando sea incómodo.
¿Estás seguro de que quieres eso? Sara no lo dudó. Sí, dijo. Estoy seguro. Miguel asintió lentamente. Entonces empezaremos mañana por la noche, cuando la escuela esté vacía. Pero primero tienes que hacer algo. ¿Qué? Preguntó Sara. Tienes que disculparte con tu profesor de piano habitual, dijo Miguel. Y con los demás estudiantes del programa de música y con cualquier otra persona a la que hayas tratado mal porque creías ser mejor que ellos. A Sara se le encogió el estómago. Eso sería mucha gente. Pero sabía que Miguel tenía razón. Lo haré, prometió. Empezaré mañana. Miguel sonrió. Y por primera vez desde que Sara lo conocía, no era una sonrisa triste. Era una sonrisa llena de esperanza. Bien, dijo. Ahora. Creo que ya es hora de que todos regresemos a casa. Ha sido una noche larga y mañana todos tenemos trabajo importante que hacer. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para salir del auditorio, Sara se dio cuenta de que toda su vida acababa de cambiar. Seguía siendo la misma persona, pero también era completamente diferente. Había aprendido que el talento sin bondad no valía nada. Había aprendido que siempre había más por descubrir sobre los demás. Y lo más importante, había aprendido que la música más hermosa venía del corazón, no solo de los dedos. Miguel tomó su trapeador y su cubo, pero de alguna manera ahora también parecía diferente. Ya no parecía un simple conserje. Parecía lo que siempre había sido, un músico, un maestro y un hombre sabio que había vivido grandes alegrías y grandes tristezas. Los tres salieron juntos del auditorio. Pero Sara sabía que cuando regresara la noche siguiente, estaría comenzando un capítulo completamente nuevo en su vida. A la mañana siguiente, Sara se despertó con un peso en el estómago. Le había prometido a Miguel que se disculparía con la gente. La había tratado mal, y ahora tenía que cumplir esa promesa. Mientras se vestía para la escuela, intentó pensar en todos los estudiantes y profesores con los que necesitaba hablar. La clase era más larga de lo que quería admitir. Su primera parada fue el aula de música. El señor Thompson, el padre de Jaque, estaba preparando las clases del día. Sara tocó el marco de la puerta y esperó permiso para entrar. Sara, dijo el señor Thompson con sorpresa. Llegaste temprano. ¿Necesitas algo? Sara respiró hondo. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Señor Thompson, necesito disculparme con usted, dijo. He sido irrespetuosa en sus clases. He actuado como si fuera mejor que los demás estudiantes. He sido arrogante y cruel, y lo siento. El señor Thompson dejó las partituras que había estado organizando y miró a Sara con atención. En todos sus años de enseñanza, pocas veces había escuchado a un estudiante disculparse con tanta sinceridad. ¿Qué ha provocado esto, Sara?, preguntó con suavidad. Anoche aprendí algo, dijo Sara. Aprendí que el talento no hace a nadie mejor que los demás. Aprendí que he estado actuando como una persona terrible y quiero cambiar. El señor Thompson sonrió. Me alegra oír eso, Sara, y acepto tu disculpa. Pero sabes, quienes realmente merecen escuchar esto son tus compañeros. Algunos se han sentido heridos por lo que has dicho. Sara asintió. Sabía que tenía razón. A lo largo de la mañana, Sara se reunió con cada miembro del programa de música de la escuela. Se disculpó con Jenny, una estudiante de segundo año que tocaba la flauta, por llamarla una aficionada. Se disculpó con Marcus, un estudiante de último año que tocaba la guitarra, por reírse cuando cometía un error durante una actuación. Se disculpó con Lisa, otra pianista, por siempre intentar hacerla sentir inferior. Cada disculpa fue difícil, pero también importante. Algunos estudiantes se sorprendieron, otros sospecharon, preguntándose si Sara les estaba gastando alguna broma. Pero la mayoría pudo ver que algo real había cambiado en ella. La disculpa más difícil. Llegó a la hora del almuerzo. Sara encontró a Carla Martínez sentada sola en la cafetería. Carla era una estudiante de penúltimo año que tocaba el violín.
Tenía mucho talento, pero también era tímida y provenía de una familia con pocos recursos. Sara se había burlado muchas veces del viejo violín de Carla y de su carpeta de partituras casera a lo largo de los años. «Carla», dijo Sara en voz baja, sentándose frente a ella. «¿Puedo hablar contigo?» Carla levantó la vista sorprendida. Saramichei nunca le hablaba a menos que fuera para decirle algo malo. «Quiero disculparme», dijo Sara. «Te he dicho cosas terribles sobre tu violín y tu música. Me burlé de ti porque tu familia no tiene dinero para instrumentos caros. Me equivoqué y lo siento. Eres una violinista hermosa y fui demasiado arrogante para admitirlo». Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. Los comentarios de Sara le habían dolido durante años, pero nunca le había respondido porque Sara era popular y segura de sí misma. Y Carla no era ninguna de esas dos cosas. «¿Por qué te disculpas ahora?», preguntó Carla en voz baja. «Porque aprendí algo importante anoche», dijo Sara. «Aprendí que los músicos más talentosos que conozco también son las personas más amables. Aprendí que ser bueno en la música no significa nada si no eres bueno con los demás». Carla se secó los ojos con la servilleta. «Gracias por decir eso. Significa mucho para mí». Sara sintió una cálida sensación en el pecho. Era completamente diferente a la que sentía cuando la gente elogiaba su forma de tocar. Esto se sentía mejor, más profundo, más real. Esa noche, Sara regresó al auditorio como había prometido. Miguel estaba allí fregando el suelo como siempre. Pero al verla, sonrió y dejó a un lado sus productos de limpieza. «¿Qué tal te fue el día?», preguntó. «Fue duro», admitió Sara. «Pero estuvo bien. Me disculpé con todos los que se me ocurrieron. Algunos me perdonaron enseguida. Otros necesitarán tiempo para creer que realmente he cambiado». Miguel asintió con aprobación. «Eso es comprensible. La gente necesita ver cambios en las acciones, no solo en las palabras. ¿Estás lista para tu primera lección de verdad?». Sara se sentó al piano. «Sí. ¿Qué quieres que toque?». «Nada», dijo Miguel. Sara parecía confundida. «Nada. Antes de aprender a ponerle corazón a la música, necesitas entender lo que hay en tu corazón». Miguel explicó. «Cierra los ojos y piensa en el recuerdo más importante que tengas. Algo que te cambió. Algo que te hizo sentir profundamente». Sara cerró los ojos y pensó. Muchos recuerdos vinieron a su mente, pero uno destacó más que los demás. Era el recuerdo de su abuela, quien había fallecido hacía 2 años. Su abuela había sido la única persona que amó a Sara incondicionalmente, que vio más allá de su orgullo y arrogancia a la niña insegura que había debajo. «Cuéntame sobre tu recuerdo», dijo Miguel con dulzura. Sara describió a su abuela. Habló de cómo su abuela siempre había creído en ella, incluso cuando Sara se ponía difícil. Habló de cuánto extrañaba la sabiduría de su abuela y amabilidad. Ahora, Miguel dijo, toca algo que capture ese sentimiento. No te preocupes por tocar una pieza específica. Simplemente deja que tus dedos no encuentren pruebas que expresan lo que sientes. Esto era completamente diferente a todo lo que Sara había hecho antes. Siempre había tocado música escrita por otros. Nunca había intentado crear su propia expresión musical. Al principio, sus dedos se sentían torpes e inseguros sobre las teclas. Tocó algunas notas tentativas y luego se detuvo. «Suena terrible», dijo, abriendo los ojos. «Suena como alguien que está aprendiendo a ser honesto», corrigió Miguel. «Inténtalo de nuevo. No pienses en cómo le suena a los demás. Piensa en cómo te sientes». Sara cerró los ojos de nuevo y pensó en su abuela. Recordó la dulce voz de su abuela, sus cálidos abrazos, su olor a vainilla y a libros viejos. Esta vez, cuando los dedos de Sara encontraron las teclas, sucedió algo diferente. Las notas que salieron fueron simples, pero reales. Expresaban el amor y la pérdida que Sara sentía al pensar en su abuela. Miguel escuchó sin decir nada.
Cuando Sara terminó, abrió los ojos y lo miró nerviosa. Eso fue hermoso, dijo. Eso fue música. Pero era tan simple, protestó Sara. No era nada impresionante. Las cosas más hermosas suelen ser simples, respondió Miguel. La complejidad por sí misma es solo presumir. La música que nace del corazón no necesita ser complicada para ser poderosa. Durante las siguientes semanas, Miguel y Sara se reunieron todas las noches en el auditorio. Miguel le enseñó ejercicios que no tenían nada que ver con la técnica de los dedos. Le enseñó a escuchar sus propias emociones y a expresarlas a través de la música. Le enseñó a tocar no solo para el público, sino para sí misma, para la gente que amaba, para las experiencias que habían moldeado su vida. Sara también comenzó a cambiar de otras maneras. Empezó a pasar tiempo con Carla Martínez y descubrió que Carla no solo era una violinista talentosa, sino también una persona divertida e interesante. Empezó a ayudar a los estudiantes más jóvenes del programa de música en lugar de criticarlos. Dejó de presumir de sus habilidades y comenzó a usarlas para animar a los demás. Y lo más importante, Sara aprendió a ver a Miguel no como su antiguo conserje, que tocaba el piano, sino como su maestro y mentor. Aprendió sobre su vida en su país natal, sobre la música que había escrito, sobre los sueños que había abandonado y sobre los que estaba volviendo a soñar. Una noche, después de haber trabajado juntos durante un mes, Miguel hizo un anuncio. He estado pensando en algo. Dijo, el concierto de primavera es en 2 meses. Creo que deberías tocarla. Sara estaba emocionada, pero también nerviosa. ¿Qué debería tocar? Creo que deberías tocar la pieza que escribiste sobre tu abuela. Miguel dijo, la de tu primera clase. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Pero esa no es una pieza de verdad. Me la acabo de inventar. Precisamente por eso debería ser interpretada. Miguel respondió, es música de verdad porque surgió de tus verdaderos sentimientos. Significará más para el público que cualquier pieza técnica de exhibición. Sara se quedó callada un momento, pensando en esta idea. ¿Me ayudarías a convertirla en una pieza completa?, preguntó. Miguel sonrió. Trabajaremos en ello juntos. Pero Sara, quiero que pienses en otra cosa también. ¿Qué? Quiero que pienses en dedicarle la actuación a alguien. A mi abuela, a todos los que te ayudaron a convertirte en la persona que eres hoy. A tu abuela, sí, pero también a los alumnos a los que heriste con tus palabras. A los profesores que fueron pacientes contigo incluso cuando te pusiste difícil, incluso a mí. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud en lugar de vergüenza. Miguel, dijo, ¿tocarías algo conmigo? Un dueto. Miguel pareció sorprendido. ¿Quieres que yo también actúe en el concierto? Quiero que todos sepan lo increíble que eres, dijo Sara. Quiero que vean que el músico más increíble de esta escuela ha estado aquí desde siempre. Y simplemente nunca nos dimos cuenta. Miguel guardó silencio un largo rato. Sara vio que su sugerencia lo conmovió, pero también lo asustó. No he actuado ante un público en años, dijo finalmente. Entonces es el momento, respondió Sara con el mismo tono suave pero firme que Miguel solía usar. Ella. La música es para compartir. ¿Recuerdas? Tú me enseñaste eso. Miguel miró el piano, luego a Sara, y luego de nuevo al piano. ¿Qué pieza tocaríamos?, preguntó. Sara sonrió. Creo que deberíamos escribir una juntos. Una pieza sobre segundas oportunidades. Una pieza sobre encontrar la belleza en lugares inesperados. Una pieza sobre aprender a ver a las personas como realmente son. El auditorio de la escuela secundaria Jefferson nunca había estado tan lleno. Era la noche del concierto de primavera y todos los asientos estaban ocupados. Padres, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad llenaban las sillas de terciopelo rojo. Las luces del escenario eran brillantes y cálidas, proyectando un resplandor dorado sobre el piano de cola que se encontraba en el centro del escenario. Entre bastidores,
Sara estaba de pie con su vestido negro de concierto, con las manos ligeramente temblorosas. Estaba nerviosa. Era un nerviosismo diferente al que había sentido antes de otras presentaciones. Antes, le preocupaba cometer errores o no impresionar al público. Esta noche, estaba nerviosa por algo mucho más importante: compartir su corazón. Miguel estaba a su lado con un traje negro que el padre de Jaque le había ayudado a comprar para la ocasión. Lucía distinguido y elegante, nada que ver con el conserje invisible que había sido hacía apenas unos meses. Pero Sara notó que él también estaba nervioso. ¿Estás listo?, le preguntó en voz baja. Miguel se ajustó la corbata y respiró hondo. Creo que sí. Hacía mucho tiempo que no actuaba para tanta gente. Estarás maravillosa, dijo Sara. Estaremos maravillosamente juntos. La primera parte del concierto fue bien. La banda del colegio tocó varias piezas y algunos alumnos interpretaron solos en varios instrumentos. Carla Martínez tocó un hermoso solo de violín que hizo llorar a muchos. Cuando el público aplaudió a Carla, Sara se sintió genuinamente feliz por su amiga en lugar de celosa por la atención. Finalmente, llegó el momento de la actuación de Sara. El señor Thompson se acercó al micrófono a un lado del escenario. Damas y caballeros, anunció, nuestra próxima actuación es muy especial. Por primera vez en nuestro concierto de primavera, tenemos una pieza compuesta por estudiantes. Sara Michey ha escrito un tributo musical a su abuela y la interpretará para ustedes esta noche. Sara subió al escenario con el corazón palpitante. El público aplaudió cortésmente mientras se sentaba al piano. Miró el mar de rostros y encontró a sus padres en la tercera fila. Sonreían con orgullo, pero Sara también pudo ver sorpresa en sus ojos. Esperaban que tocara una de las llamativas piezas clásicas que solía elegir para sus presentaciones. Sara puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos por un momento. Pensó en su abuela, en todas las lecciones que Miguel le había enseñado, en la persona que solía ser y en la persona en la que se estaba convirtiendo. Entonces empezó a tocar. La pieza comenzó suavemente con una melodía sencilla que hablaba de amor y recuerdos. No era técnicamente difícil, pero sí profundamente emotiva. Sara había aprendido a volcar sus sentimientos en cada nota, y el público podía percibir la diferencia. No era presumir, era compartir. A medida que la pieza avanzaba, Sara añadió armonías y variaciones que ella y Miguel habían trabajado juntos. La música contaba la historia de una joven que aprendía lecciones importantes sobre la vida, el amor y la pérdida. Hablaba de gratitud por las personas que nos moldean, incluso después de que ya no están. Al terminar la pieza, el auditorio quedó en completo silencio por un momento. Entonces comenzaron los aplausos, diferentes a todos los que Sara había recibido. No era solo un reconocimiento cortés a la destreza técnica. Era el tipo de aplauso que la gente da cuando algo hermoso la conmueve de verdad. Sara se levantó del piano e hizo una reverencia. Mientras continuaban los aplausos, se acercó al micrófono. Gracias, dijo con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Esta pieza estaba dedicada a mi abuela, quien me enseñó sobre el amor incondicional. Pero también quiero dedicársela a alguien más que me ha enseñado lecciones igualmente importantes sobre la música y la vida. Señaló hacia un lado del escenario. Damas y caballeros, les presento a mi maestro y amigo, el señor Miguel Santos. Miguel subió al escenario con cara de sorpresa. Esto no formaba parte de lo que habían ensayado. Sara había decidido hacerlo sola sin avisarle de antemano. El señor Santos trabaja en nuestra escuela, continuó Sara. Y durante 3 años, pasé junto a él todos los días sin verlo realmente. Pero es uno de los músicos más talentosos que he conocido y una de las personas más sabias que conozco. Esta noche, nos gustaría interpretar un dueto que escribimos juntos. El público murmuró con interés. La mayoría conocía a Miguel como el conserje de la escuela. No tenían ni idea de que fuera músico. Sara volvió a sentarse al piano y Miguel se sentó a su lado en el banco.
Habían practicado esta pieza decenas de veces durante el último mes, pero interpretarla ante el público se sentía completamente diferente. El dúo comenzó con Miguel tocando una suave línea de fondo con la mano izquierda mientras Sara tocaba una melodía con la derecha. Poco a poco, cambiaron los roles. Sara ponía la base mientras Miguel creaba hermosas improvisaciones sobre ella. Sus 4 manos se movían por el teclado como si estuvieran conversando, cada una respondiendo a lo que decía la otra. La pieza que habían escrito juntos contaba la historia de 2 personas de orígenes muy diferentes que encontraban un punto en común a través de la música. Hablaba de talentos ocultos que se descubrían, de segundas oportunidades que se daban, de cómo la música podía salvar cualquier brecha entre las personas. A medida que el dúo avanzaba, Miguel comenzó a relajarse en la interpretación. El miedo y el nerviosismo desaparecieron. Su rostro fue reemplazado por la alegría serena que Sara había visto en él durante sus sesiones de práctica nocturnas. Recordaba quién era antes de que la vida lo obligara a ocultar sus dones. Estaba volviendo a ser el mismo. El público estaba fascinado. Nunca habían escuchado algo así en un concierto de instituto. La música era de calidad profesional, pero más que eso, profundamente conmovedora. La gente del público lloraba, no de tristeza, sino de la belleza de lo que presenciaban. Cuando terminó el dúo, los aplausos fueron atronadores. La gente se levantó de sus asientos, dándoles a Sara y Miguel una ovación de pie que duró varios minutos. Sara vio a sus padres entre el público aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Vio a Jaque levantando el pulgar. Vio a Carla y a los demás estudiantes de música vitoreando con entusiasmo. Pero la persona cuya reacción más significó para Sara fue Miguel. La miraba con una expresión de puro orgullo y gratitud. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se veía verdaderamente feliz. Después del concierto, la gente se agolpaba alrededor de Sara y Miguel tras bambalinas. Los padres querían saber más sobre el conserje que tocaba el piano como un concertista. Estudiantes que nunca antes habían prestado atención al señor Santos le hacían preguntas sobre música. Los reporteros de periódicos locales querían escribir artículos sobre el peculiar dúo. Pero la conversación más importante tuvo lugar unos días después en la oficina del director. La señora Henderson, directora de la escuela, había llamado a Sara y Miguel para una reunión. «He estado pensando en tu actuación», dijo. «Y he estado pensando en cómo podemos aprovechar mejor los talentos que tenemos en nuestra comunidad escolar. Miguel, me gustaría ofrecerte un puesto como profesor asistente de música. Significaría un aumento salarial significativo y la oportunidad de hacer lo que te apasiona todos los días». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, sorprendido. «¿Quieres que enseñe música? Quiero que compartas tus increíbles dones con nuestros estudiantes», respondió la señora Henderson. «Sara me ha contado sobre las clases que le has estado dando. Ha mejorado no solo como música, sino como persona. Creo que otros estudiantes podrían beneficiarse de lo que enseñas». Miguel miró a Sara y luego a la señora Henderson. «Me encantaría tener esa oportunidad», dijo en voz baja. «Gracias». La señora Henderson sonrió. «Hay una cosa más. Sara, mencionaste que te gustaría iniciar un programa para dar clases de música a niños que no pueden pagarlas. Me parece una idea maravillosa. ¿Les interesaría a ti y a Miguel iniciar un programa de música comunitario aquí en la escuela?» Sara sintió que el corazón le daba un vuelco de emoción. «Sí, nos encantaría hacerlo». Durante el verano, Sara y Miguel trabajaron juntos para crear el programa de música comunitaria de Jefferson. Organizaron clases gratuitas para niños de familias que no podían costear clases particulares de música. Sara ayudó a recaudar fondos para instrumentos organizando conciertos benéficos y pidiendo donaciones a negocios locales. Miguel diseñó un currículo que se centraba no solo en las habilidades técnicas, sino también en el uso de la música como una forma de desarrollar confianza y conectar con los demás. El programa se lanzó en otoño y fue un éxito inmediato. 25 niños se inscribieron en la primera sesión,
con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Algunos nunca habían tocado un instrumento. Otros tenían algo de experiencia musical, pero necesitaban una mejor instrucción de la que podían permitirse por sí solos. Miguel demostró ser un maestro nato. Era paciente con los principiantes, alentador con los alumnos de nivel intermedio e inspirador con los avanzados. Pero más que eso, enseñó a todos los niños la misma lección que le había enseñado a Sara, que la música era más que presumir o competir con otros. Se trataba de expresar sentimientos, conectar con la gente y compartir la belleza con el mundo. Sara ayudó a Miguel con los niños más pequeños y descubrió que enseñar era casi tan gratificante como tocar. Le encantaba ver el momento en que la cara de un niño se iluminaba después de tocar con éxito una pieza en la que habían estado trabajando. Le encantaba ver cómo los estudiantes tímidos ganaban confianza a medida que mejoraban sus habilidades musicales. Le encantaba formar parte de algo que marcaba una verdadera diferencia en su comunidad. Uno de sus primeros alumnos fue David, un niño de 7 años, cuya familia había emigrado recientemente del país de origen de Miguel. Sus padres hablaban poco inglés, y a David le costaba adaptarse a su nueva escuela y a su nueva vida.